Muy buenos días, a continuación hablaremos del ciclo celular. Presentan María Camila, Karen Sofía, Astrid Juliana y Dana. El ciclo celular es el proceso mediante el cual una célula crece, replica su ADN y se divide en dos células hijas. Se divide en las siguientes fases. Fase G1 es la primera fase después de la división celular. La célula crece y realiza funciones metabólicas normales. Hace la síntesis de proteínas y ARN, aumenta el tamaño celular y hace la preparación para la replicación del ADN. Fase S, la célula replica su ADN asegurando que cada célula hija reciba una copia completa del genoma. Hace la duplicación del ADN y síntesis de histonas. Fase G2, la célula continúa creciendo y se prepara para la mitosis. Síntesis de proteínas necesarias para la división celular y verificación de la replicación completa del ADN. Duración entre 3 y 4 horas. Fase M, la célula divide su núcleo y citoplasma para formar dos células hijas. Se divide en subfases: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. La duración es aproximadamente de 30 minutos. El ciclo celular en un organismo sano está controlado por proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas que activan las distintas fases del ciclo celular. Proteínas como P53 y Rb actúan como guardianes, detienen el ciclo si hay daños en el ADN, permitiendo repararlos o eliminando la célula dañina. El cáncer puede surgir cuando hay alteraciones en los mecanismos que regulan el ciclo celular, lo que lleva a una proliferación celular descontrolada. Estas alteraciones pueden deberse a mutaciones en genes supresores de tumores, disfunción de proteínas reguladoras y pérdida de puntos de control. Proceso de mitosis. La mitosis es un proceso de división celular en el que una célula se divide para producir dos células hijas idénticas. Durante la profase, además de la condensación de la cromatina y la formación del huso mitótico, los centriolos en las células animales se desplazan hacia los polos opuestos de la célula. La correcta alineación de los cromosomas en la placa metafásica es crucial. Existe un punto de control de la metafase que asegura que todos los cromosomas estén correctamente unidos a los microtúbulos del huso antes de que la célula proceda a la anafase. Las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula y el huso mitótico se acorta arrastrando las cromátidas. La telofase reorganiza el núcleo en cada célula hija y marca el final de la división del núcleo celular. La mitosis es esencial para la reparación de tejidos dañados como cortes o quemaduras. En las biopsias, el análisis de células en mitosis permite identificar anomalías cromosómicas asociadas con enfermedades como el cáncer, y en tratamientos oncológicos, muchos de ellos contra el cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, actúan deteniendo la mitosis en las células cancerosas, impidiendo su proliferación. Proceso de meiosis. La meiosis es una división celular que produce 4 células sexuales, que son gametos, con la mitad del número de cromosomas, o sea, haploides. Esta tiene dos fases. Está la meiosis 1, donde es donde ocurre la división reduccional, eh, en donde se separan cromosomas homólogos. También ocurre la recombinación genética, que es el intercambio de genes entre cromosomas durante la profase 1. Como resultado se obtienen células haploides con cromosomas duplicados. Y en la meiosis 2 está la división ecuacional, donde se separan las cromátidas hermanas. Como resultado final se obtienen 4 gametos haploides con información genética única. Y para aplicaciones médicas de la meiosis, está la formación de gametos, que es crucial para la reproducción sexual, donde errores en la meiosis pueden producir gametos con números anormales de cromosomas aneuploidías. Enfermedades genéticas podemos encontrar, por ejemplo, el síndrome de Down, que requiere de una trisomía 21 por no disyunción en meiosis 1 o 2. Y también podríamos encontrar el síndrome de Turner, el Klinefelter, entre otros. También en diagnóstico prenatal, técnicas como amniocentesis o biopsia de vellosidades coriónicas, que detectan anormalidades cromosómicas. Y también se utilizan el análisis de células fetales para detectar errores en la meiosis. Diferencias y similitudes entre mitosis y meiosis. Sus diferencias es en el número de divisiones. La mitosis es una división celular y en la meiosis 2 divisiones celulares.
Sus resultados en la mitosis son 2 células hijas idénticas a la original, mientras que en la meiosis son 4 células diferentes a la célula original. Su propósito en la mitosis es el crecimiento, reparación de tejidos y reproducción asexual, y en la meiosis es la producción de gametos para la reproducción sexual. Sus similitudes son las fases, que ambas incluyen fases similares como la profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, en la meiosis, resaltando meiosis 1, se hace el crossing over, que es el entrecruzamiento cromosómico. Y en los procesos básicos, ambos involucran la división del núcleo y del citoplasma y destruyen el material genético de las células hijas. Los tipos de muerte celular: está la apoptosis, es un proceso de muerte celular programada, es esencial para el desarrollo y el mantenimiento de los tejidos. Sus características es la condensación de la cromatina, fragmentación del núcleo, formación de vesículas y no hay inflamación, como podemos ver ahí en la imagen. La necrosis es un proceso de muerte celular no programada, generalmente causados por infecciones, toxinas o traumatismos, lo que impide que las células se reparen o restauren. Sus características es la hinchazón celular, ruptura de la membrana plasmática, inflamación y daños a tejidos circundantes. En esta imagen podemos hacer una comparación. En la parte superior se puede observar la célula normal y ya abajo se observa la necrosis. La célula se hincha, la membrana plasmática se le genera una ruptura, liberando así su contenido celular. Esto es lo que genera la hinchazón y la muerte del tejido. Sus organelos están prácticamente ya muertos, y en la apoptosis sucede todo lo contrario. La célula se encoge, aparecen como unas protuberancias que son como esas burbujitas. Sus organelos se empiezan a descomponer en pequeños fragmentos, su ADN se rompe, se dispersa y no genera inflamación ni hinchazón. Aplicaciones médicas. En la necrosis está el daño por infartos, que la falta de oxígeno puede provocar necrosis en el tejido afectado. El trauma celular, lesiones físicas severas pueden causar una necrosis, y las infecciones, ya sea provocadas por bacterias, virus, pueden causar necrosis en los tejidos infectados. En la apoptosis está la prevención del cáncer, que elimina células dañadas que podrían convertirse en células cancerosas. Y mecanismos de quimioterapia. Muchos fármacos de quimioterapia inducen la apoptosis en las células cancerosas, así destruyéndolas. Gracias.